Abramos el libro y que la historia hable. Bienvenidos a este nuevo video, donde nos embarcaremos en un viaje al corazón de uno de los episodios más oscuros y trascendentales de la historia moderna, las guerras del opio. ¿Sabías que un conflicto por el comercio de una simple droga como el opio marcó el inicio de un siglo de humillación para una de las civilizaciones más antiguas del mundo? Hoy desentrañaremos cómo este choque de intereses entre el Imperio Británico y la dinastía Qin no solo redefinió las fronteras del comercio mundial, sino que también dejó una huella indeleble en la historia de China. Veremos cómo un conflicto que comenzó por el contrabando y la diplomacia fallida escaló hasta convertirse en una serie de guerras que transformaron el equilibrio de poder en Asia. Prepárense para explorar las causas, los momentos clave, las consecuencias y, sobre todo, el impacto cultural y político que estas guerras dejaron en un país que aún lucha por cerrar las heridas de ese capítulo. Pónganse cómodos, porque este relato promete ser tan fascinante como revelador. Primera Guerra del Opio. Durante el siglo XVIII, China era una de las economías más avanzadas del mundo. Gobernada por la dinastía Qin, el imperio del centro era autosuficiente y contaba con bienes muy codiciados en el mercado global, como té, seda y porcelana. Sin embargo, el comercio exterior chino estaba estrictamente regulado por el sistema Kong, un monopolio de gremios mercantiles autorizados por el gobierno imperial que supervisaba todo intercambio con comerciantes extranjeros. Este comercio se limitaba principalmente al puerto de Cantón, bajo una política conocida como el Sistema de Cantón. Por otro lado, Gran Bretaña, con su creciente imperio y expansión industrial, tenía una alta demanda de productos chinos, especialmente té. El problema era que los chinos no estaban interesados en los bienes británicos y exigían el pago exclusivamente en plata. Esto provocó un gran desequilibrio comercial, ya que Gran Bretaña enfrentaba un constante déficit en su balanza comercial con China. El surgimiento del comercio de opio. Para contrarrestar este desequilibrio, los británicos buscaron un producto que pudiera captar el interés de los chinos. Encontraron la solución en el opio, una droga que cultivaban en la India bajo control británico. A través de comerciantes privados y empresas como la Compañía Británica de las Indias Orientales, el opio comenzó a introducirse masivamente en China a fines del siglo XVIII. El opio inicialmente se utilizaba con fines medicinales en China, pero su creciente consumo recreativo generó una epidemia de adicción en la población. La droga fue introducida clandestinamente, ya que el gobierno la consideraba una amenaza para la estabilidad social y económica. A pesar de los intentos del Estado chino de prohibir el comercio en 1729, 1796 y 1800, la demanda interna y la corrupción entre los funcionarios locales hicieron que el tráfico de opio continuara aumentando. El impacto del opio en China. Millones de chinos, desde campesinos hasta miembros de la élite, se volvieron adictos al opio, lo que deterioró la productividad laboral y debilitó a la población. La demanda de opio drenó las reservas de plata de China, lo que debilitó su economía y causó una crisis monetaria. El lucrativo comercio ilegal de opio corrompió a funcionarios y militares chinos, quienes aceptaban sobornos para permitir la entrada de la droga. El rol de la Compañía Británica de las Indias Orientales. La Compañía Británica de las Indias Orientales desempeñó un papel crucial en el comercio de opio. Aunque técnicamente no participaba directamente en el contrabando, facilitaba su cultivo y distribución al trabajar con intermediarios privados. La compañía operaba bajo la protección del gobierno británico, lo que convirtió el comercio de opio en un negocio semioficial. Además, Gran Bretaña adoptó una postura cínica al defender el comercio de opio como un asunto de libertad comercial. Esto reflejaba la ideología imperialista de la época, en la que las potencias occidentales veían a los mercados asiáticos como recursos que debían ser explotados. La respuesta del gobierno chino. El emperador Dao Guang, alarmado por los efectos devastadores del opio, decidió tomar medidas más contundentes. En 1839, nombró al comisionado imperial Lin Sexu para liderar la lucha contra el opio en Cantón. Lin Sexu era conocido por su integridad y determinación, y pronto implementó una serie de reformas drásticas. Lin confiscó más de 20.000 cajas de opio de comerciantes británicos y chinos y las destruyó públicamente en Numen, cerca de Cantón, y ordenó arrestos y penas severas para aquellos involucrados en el comercio de opio, tanto locales como extranjeros. También Lin Sexu escribió al gobierno británico, incluyendo a la reina Victoria, exigiendo que se detuviera el comercio de opio por razones morales y legales. Las primeras hostilidades. El conflicto estalló oficialmente tras las acciones de Lin Sexu en Cantón.
La destrucción de más de 20.000 cajas de opio fue vista por el Imperio Británico como una afrenta directa a sus intereses comerciales y una violación de los principios del comercio libre que promovían. Aunque Lin Sexu buscaba proteger a su pueblo de los efectos devastadores del opio, su firmeza provocó una rápida escalada militar. El primer enfrentamiento ocurrió en noviembre de 1839 en las costas de Kowloon, cerca de Cantón. En el incidente conocido como la Batalla de Chuenpi, los barcos chinos intentaron interceptar a las embarcaciones británicas, pero su flota, compuesta principalmente por juncos de madera, fue superada fácilmente por los cañones y la tecnología de los barcos de vapor británicos, como el HMAS Nemesis. Gran Bretaña decidió enviar una fuerza militar expedicionaria más grande en 1840. Esta flota incluyó barcos de guerra, infantería y artillería moderna. Bajo el mando del comodoro James Bramer, los británicos bloquearon el delta del río Perla y se apoderaron de varios puntos estratégicos en la costa sur de China. Ofensiva británica. En 1841, los británicos intensificaron su campaña. Después de una serie de victorias en Cantón y las áreas circundantes, dirigieron su atención hacia la costa este de China. En enero de 1841, los británicos tomaron la isla de Hong Kong como base militar y centro logístico. Esta ocupación inicial marcó el comienzo de la transformación de Hong Kong en un importante puerto comercial. Entre 1841 y 1842, los británicos avanzaron hacia el norte, capturando Amoy, Ningbo y otros puertos clave. Estas victorias paralizaron aún más el comercio chino y cortaron las rutas de suministro. Respuesta china, resistencia y desafíos internos. El gobierno Qing, liderado por el emperador Daoguang, estaba profundamente dividido sobre cómo manejar la crisis. Aunque algunos funcionarios, como Lin Sexu, abogaban por la resistencia total, otros sugerían buscar una solución diplomática para evitar mayores pérdidas. Las fuerzas Qing eran numerosas, pero estaban mal equipadas y organizadas. Los oficiales locales a menudo actuaban de manera independiente, lo que debilitaba los esfuerzos de resistencia. Además de enfrentarse a la invasión extranjera, la dinastía Qing lidiaba con problemas internos como rebeliones campesinas, corrupción generalizada y tensiones sociales debido al aumento de la adicción al opio. La incapacidad de movilizar una defensa efectiva permitió a los británicos avanzar rápidamente. La batalla de Zhenjiang y el colapso final. El golpe definitivo ocurrió en junio de 1842, cuando los británicos atacaron Zhenjiang, una ciudad estratégicamente ubicada cerca de la confluencia del río Yangtze y el Gran Canal. La captura de Zhenjiang cortó las principales rutas de transporte y suministro en el interior de China. Las tropas británicas desplegaron su artillería y tropas de asalto con una precisión devastadora, dejando en claro que el gobierno Qing no podía igualar su poder militar. La caída de Zhenjiang dejó expuesta la capital, Nankín, y convenció al emperador Daoguang de que no había otra opción más que negociar la paz. El Tratado de Nankín. El Tratado de Nankín fue firmado el 29 de agosto de 1842, tras la rendición del Imperio Qing ante las fuerzas británicas. Este acuerdo puso fin a la Primera Guerra del Opio y fue el primero de los llamados tratados desiguales, en los que las potencias occidentales imponían términos ventajosos a los países asiáticos mediante el uso de la fuerza militar. El Imperio Qing, debilitado por las derrotas militares y la captura de ciudades estratégicas como Cantón, Amoy y Zhenjiang, no tuvo otra opción que negociar. La firma del tratado tuvo lugar a bordo del barco británico HMAS Cornwallis, anclado cerca de Nankín. Principales cláusulas del tratado. El Tratado de Nankín estableció una serie de términos que beneficiaron a Gran Bretaña a expensas de China. Las principales disposiciones fueron las siguientes. Cesión de Hong Kong. China cedió la isla de Hong Kong a Gran Bretaña a perpetuidad. Este pequeño territorio se convirtió en una base militar, comercial y naval clave para el Imperio Británico en Asia. La cesión de Hong Kong marcó el inicio de su transformación en un importante centro financiero internacional. Apertura de puertos al comercio extranjero. 5 puertos chinos fueron abiertos al comercio británico: Cantón, Amoy, Fuochou, Ningbo y Shanghái. En estos puertos, los comerciantes británicos podían residir y operar bajo términos favorables, rompiendo el monopolio del sistema Kong. Indemnización económica. China acordó pagar a Gran Bretaña una indemnización de $21 millones de plata, dividida en 3 conceptos. 6 millones por el opio confiscado y destruido por Lin Sexu. 12 millones como compensación por los costos de la guerra. Y 3 millones por deudas pendientes de comerciantes chinos con británicos. Tarifas y comercio controlado. Se establecieron tarifas comerciales fijas, eliminando el control arbitrario que las autoridades Qing ejercían sobre los comerciantes extranjeros.
Gran Bretaña ganó el derecho de negociar directamente con los comerciantes locales, debilitando aún más el poder del sistema IN. Tratamiento igualitario. Los británicos obtuvieron el estatus de nación más favorecida, lo que garantizaba que cualquier beneficio otorgado a otra nación sería automáticamente extensible a ellos. Se abolió el sistema Cond, permitiendo a los comerciantes extranjeros operar sin intermediarios oficiales. Consecuencias inmediatas del tratado. Pérdida de soberanía china, el tratado minó gravemente la autoridad del gobierno IN, marcando el inicio de la llamada era de la humillación para China. Las potencias extranjeras empezaron a exigir concesiones similares, aprovechando la debilidad del imperio IN. Creciente presencia británica. Hong Kong se convirtió en una base central para el comercio de opio, consolidando el dominio británico en la región. Los puertos abiertos se convirtieron en enclaves de influencia occidental, lo que generó tensiones entre los comerciantes chinos y extranjeros. Crisis económica y social. La indemnización de $21 millones en plata representó un golpe devastador para la economía china, que ya estaba debilitada por la crisis del opio. Las élites locales y campesinos chinos vieron al gobierno como incapaz de proteger los intereses nacionales, lo que fomentó rebeliones internas. Segunda Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio fue un conflicto que consolidó aún más la influencia extranjera sobre China, agravando la pérdida de soberanía iniciada con la Primera Guerra del Opio. Este conflicto enfrentó al imperio IN contra Gran Bretaña y Francia, quienes buscaron ampliar sus privilegios comerciales y políticos mediante el uso de la fuerza militar. Causas principales de la Segunda Guerra del Opio. A pesar del Tratado de Nankín, las potencias extranjeras, en particular Gran Bretaña, consideraron que los términos no eran suficientemente favorables. Aunque el comercio de opio continuaba, las autoridades chinas intentaron limitar su expansión, lo que generaba tensiones constantes. Los británicos querían acceso a más puertos y zonas interiores de China para aumentar el comercio, pero las restricciones sí lo impedían. Los funcionarios chinos trataban a los representantes extranjeros como subordinados, lo cual era visto como un insulto por las potencias occidentales. Creciente ambición colonial de las potencias occidentales. En las décadas de 1840 y 1850, el imperialismo europeo estaba en auge. Las potencias buscaban expandir sus territorios y mercados. Gran Bretaña deseaba consolidar su dominio en Asia, especialmente en un momento en que India, otro de sus territorios clave, estaba bajo control directo tras la rebelión de los cipayos. Francia, motivada por el deseo de igualar la influencia británica, Francia se unió al conflicto, usando pretextos similares para intervenir militarmente. El pretexto para la Segunda Guerra del Opio. El evento inmediato que desencadenó la guerra fue el llamado Incidente del Arrow, un pretexto utilizado por los británicos para justificar la intervención militar. El Arrow, un barco registrado en Hong Kong pero utilizado para el comercio en aguas chinas, fue abordado por las autoridades en Cantón en octubre de 1856. Las autoridades chinas acusaron a la tripulación de piratería y contrabando, arrestando a varias personas. Reclamo británico. Gran Bretaña afirmó que el Arrow estaba bajo la protección británica debido a su registro en Hong Kong, un territorio cedido a los británicos por el Tratado de Nankín. Aunque el registro del barco había expirado, los británicos exigieron una disculpa y la liberación inmediata de la tripulación. Respuesta china. Las autoridades chinas liberaron a los prisioneros, pero se negaron a ofrecer una disculpa formal, lo que fue interpretado por los británicos como un insulto a su soberanía. Participación de Francia. Francia también encontró un pretexto para unirse al conflicto tras el asesinato de un misionero francés, el padre Auguste Chapdelaine, en la provincia de Guangxi en 1856. Aunque este incidente no tenía relación directa con las tensiones comerciales, Francia lo utilizó como motivo para intervenir en nombre de la protección de los misioneros cristianos. Motivaciones ocultas detrás del conflicto. Aunque el comercio de opio no era mencionado directamente en las demandas británicas, seguía siendo un factor subyacente clave. La guerra tenía como objetivo asegurar la expansión del mercado para esta droga, que seguía siendo extremadamente lucrativa para las potencias occidentales. Así como mayor acceso al interior de China para establecer enclaves comerciales y misiones religiosas. Y libertad para establecer embajadas en Pekín, algo que el gobierno IN había negado sistemáticamente. La firma de los tratados de Tientsin. Ante la presión militar, el gobierno IN accedió a negociar y firmó los tratados de Tientsin con Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos. Estos tratados, aunque aún no ratificados, impusieron condiciones draconianas. Apertura de 10 nuevos puertos al comercio extranjero. Permiso para que los misioneros cristianos predicaran en todo el territorio chino.
Legalización oficial del comercio de opio. Establecimiento de embajadas permanentes en Pekín. Reanudación del conflicto. El emperador Xianfeng se negó a ratificar los tratados de Tientsin, lo que provocó la reanudación de las hostilidades. En junio de 1859, las fuerzas aliadas intentaron avanzar hacia Pekín, pero encontraron una fuerte resistencia en las fortalezas del estrecho de Dagu, obligándolas a retirarse temporalmente. Campaña final hacia Pekín. En 1860, las fuerzas anglo-francesas lanzaron una nueva ofensiva, esta vez con mayor preparación y determinación. En agosto de 1860, las fuerzas aliadas retomaron el control de las fortificaciones de Dagu, abriendo el camino hacia Tianjin. Las tropas aliadas avanzaron hacia la capital imperial, enfrentando una resistencia limitada debido al debilitamiento de las fuerzas Qing. Durante su avance, cometieron numerosas atrocidades, incluyendo saqueos y masacres, lo que aumentó el resentimiento popular contra los extranjeros. Saqueo y quema del Palacio de Verano. En octubre de 1860, las tropas británicas y francesas saquearon y destruyeron el antiguo Palacio de Verano, Yuanmingyuan, un complejo de jardines y palacios imperiales, como represalia por el asesinato de prisioneros europeos por parte de los Qing. La destrucción del Palacio de Verano fue un acto simbólico de humillación para la dinastía Qing y una de las mayores pérdidas culturales de la historia china. Fin del conflicto, la Convención de Pekín. La Segunda Guerra del Opio concluyó con la firma de la Convención de Pekín en octubre de 1860. Este acuerdo impuso nuevas concesiones a China, incluyendo cesión de Kowloon, parte del actual Hong Kong, a Gran Bretaña. Pago de una nueva indemnización a Gran Bretaña y Francia. Confirmación de los términos de los tratados de Tientsin, incluyendo la apertura de más puertos y la legalización del opio. Tratados de Tientsin 1858. Los tratados de Tientsin otorgaron nuevas ventajas a las potencias extranjeras. Apertura comercial de 10 nuevos puertos al comercio exterior, entre ellos Newswang, Ankou, Nanjing y Tianshui. Derecho de los comerciantes extranjeros a acceder libremente a estas ciudades y establecer residencias permanentes. Legalización del opio. El comercio de opio, una de las causas principales de los conflictos, fue oficialmente legalizado, consolidando la entrada masiva de esta droga al mercado chino. Libertad religiosa. Reconocimiento de la libertad religiosa en China, lo que permitió a los misioneros cristianos predicar en todo el territorio sin restricciones. Los misioneros también obtuvieron derechos para adquirir tierras y construir iglesias, lo que generó tensiones culturales y sociales en las comunidades locales. Derecho de establecimiento diplomático. Las potencias extranjeras obtuvieron el derecho de establecer embajadas permanentes en Pekín, Beijing, la capital imperial. Esto significó una violación directa de la política tradicional china, que veía a los enviados extranjeros como tributarios del emperador y limitaba su acceso a la corte. Indemnizaciones. El gobierno Qing se comprometió a pagar elevadas indemnizaciones a Gran Bretaña y Francia para cubrir los costos de la guerra, lo que aumentó la presión financiera sobre el tesoro imperial. Movilidad para extranjeros. Los extranjeros obtuvieron el derecho a viajar libremente por el interior de China, algo previamente restringido. Esto facilitó la expansión de intereses comerciales y misioneros en regiones anteriormente inaccesibles. Rusia y su influencia. Aunque no participó directamente en el conflicto militar, Rusia aprovechó las negociaciones para consolidar su control sobre territorios en la región de Amur mediante un tratado adicional que reforzó su frontera noreste. Y así llegamos al final de este viaje histórico por las guerras del opio, un capítulo que, aunque ocurrió hace más de un siglo, sigue resonando en la memoria colectiva de China y el mundo. Este conflicto no solo marcó el inicio de un periodo de sometimiento y desigualdad para el gigante asiático, sino que también evidenció hasta dónde podían llegar las potencias occidentales en su búsqueda de riqueza y poder. Las guerras del opio nos enseñan lecciones valiosas sobre los efectos devastadores de la ambición desmedida, el comercio sin escrúpulos y la lucha por el control global. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.